Bueno, ¿hasta dónde escucharon antes? Así arrancamos a partir de ahí. Estaba definiendo. Era la forma más eficiente. Bien, la forma más eficiente de organizar. Ok. Bueno, yo los veo a todos re entrecortados, así que si en algún momento no se escucha, péguenme el grito, ¿está bien? Porque en imagen los veo pésimo. Bueno, entonces, Bárbaro. la forma más eficiente de organizar, ¿sí? Eso es la burocracia desde la teoría. Vamos a ir a la base, ¿de dónde surge todo esto? Max Weber era un sociólogo que se encargó de estudiar principalmente a las distintas sociedades. Y en ese estudio que hace de las sociedades, de ver cómo era el funcionamiento, lo que establece es tres tipos, clasifica a las sociedades en tres tipos. Habla de sociedades tradicionales, sociedades carismáticas y sociedades racionales. A cada tipo de sociedad, él le va a adjudicar un tipo de autoridad. Vuelvo a repetir, sociedades tradicionales, sociedades carismáticas y sociedades legales. A estas sociedades le atribuye un tipo de autoridad que recibe el mismo nombre, ¿sí? A la sociedad tradicional, una autoridad tradicional. A la sociedad carismática, una autoridad carismática. Y a la sociedad legal, una autoridad legal. Lo primero que tenemos que entender acá es qué es autoridad. Y es un concepto que generalmente nos complica un poco y se nos mezcla mucho con el concepto de poder. Así que vamos a diferenciar autoridad de poder. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de la posibilidad de que una persona dé una orden y esa orden se cumpla. Hay algo en el medio que hace que cuando una persona da una orden, esa orden se ejecute, se realice. ¿Sí? Entonces, la autoridad es la posibilidad de dar una orden y de esperar una respuesta de obediencia. En cambio, el poder tiene que ver con la imposición de una orden. El poder tiene que ver con pedir que las cosas se hagan de una manera y que se hagan de esa manera sí o sí. Cuando alguien tiene poder, logra eso, logra que se haga lo que él quiere. Cuando alguien tiene autoridad, tiene la posibilidad de dar una orden y de esperar obediencia al respecto. ¿Cuál es la diferencia acá principal? En que Natalia, estás así como, no sé si no se entiende o no se escucha. No, nada. Ah, bueno, ok. Bien, bien. Entonces, la gran diferencia es que cuando hablamos de autoridad es qué es lo que fundamenta el hecho de que alguien dé una orden y que otra persona la obedezca a esa persona. ¿Sí? ¿Por qué si alguien da una orden el otro le hace caso? ¿Cuál es el motivo para hacerle caso? Entonces lo que observa Weber es que las sociedades se manejan con tres tipos de autoridades y que hay tres formas diferentes de relacionar esta orden que uno está dando y que la otra persona obedezca. O sea, ¿por qué obedecen las personas? Sería la pregunta. ¿Bien? Antes de esto quiero hacer un paréntesis nada más. La autoridad siempre conlleva poder. Siempre que una persona tiene autoridad, significa que tiene poder. Ahora en los ejemplos lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ya enseguida cuando desarrollamos el tema lo vamos a ver. Pero sí sepan que al revés no funciona de la misma manera. El poder no siempre conlleva autoridad. ¿Bien? Que una persona tenga poder no significa que tenga autoridad. Es decir, no significa que esté legitimada de alguna manera. ¿Bien? Volviendo entonces a autoridad. Tres tipos de autoridad. La primera autoridad que va a analizar Weber es la autoridad llamada tradicional. Él ve que hay sociedades en las que se obedece a una persona por tradición.
Y acá es el sentido literal de la palabra, ¿sí? Hago caso porque siempre se hizo caso a esa persona. El mejor ejemplo siempre es la monarquía. ¿Ustedes saben por qué los súbditos le hacían caso al rey? Porque siempre se le hizo caso. Pues si no lo boleteaban. Bien. No, porque es Me una cultura. gustan las dos respuestas. Me gustan las dos Es respuestas. una cultura. Por un También lado, tenía porque- que ver. Iba a comentar que también tenía que ver la obediencia hacia el rey, porque la mayoría de los pueblos estaban dominados por el pensamiento de que los reyes estaban impuestos por un dios, un ser superior que tenía mayor poder. Y por eso era Exactamente. como, Exactamente. A ver, lo que justificaba, lo que le daba autoridad al rey era que el rey había sido elegido por Dios para ser rey. O sea, imagínense ustedes la situación, es buenísima, ¿no? En algún momento alguien dijo, levantó la mano y dijo, mi familia fue elegida por Dios para ser rey, y a partir de ahora yo y todos mis hijos serán reyes, porque Dios eligió a mi familia. El que levantó la mano primero ganó. Entonces, el fundamento de por qué le hago caso al rey tiene que ver con que hay una tradición que establece que le tengo que hacer caso a esa persona. Y después, esa persona, además, tiene el poder, y ahí ya no es autoridad, sino es poder, de que si no le hago caso, me matan. O voy preso. ¿Sí? Hay un castigo atrás. Pero eso no es autoridad, eso es poder. ¿Bien? Entonces, la autoridad en este caso tiene ciertas características. Por un lado es que no es racional, no tiene una lógica, sino que simplemente es porque siempre fue igual. Por otro lado, tiene una particularidad de que es hereditaria. Ustedes saben que cuando se moría el rey, ¿quién asumía toda esa autoridad? El hijo mayor. El príncipe, el rey hijo. El príncipe, el hijo mayor, ¿sí? Entonces, muerto el rey, viva el rey. ¿Y por qué le tengo que hacer caso ahora a este otro que vino, que capaz que es un nene de 12 años y ahora es el nuevo rey? Por tradición. Lo que justifica esta relación de autoridad es la tradición. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las familias, ¿sí? Eso hoy en día está cambiando, pero cuando yo era chico, cuando mi viejo dormía la siesta, no tenía que volar una mosca, porque mi viejo estaba durmiendo la siesta, ¿sí? En las sociedades patriarcales, el padre tiene un rol de autoridad que se lo da la tradición, exclusivamente. Justo estamos en un proceso de cambio de esa tradición. ¿Está bien? Ignacio, dijiste, está cambiando, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Yo pensé que ya había cambiado. Y yo considero que no cambió todavía. Que la sociedad patriarcal todavía continúa, que estamos en un proceso de cambio en el que se están poniendo muchas cosas sobre la mesa, pero no considero que ya cambió y que no es así. Pero bueno, es una apreciación Bueno, propia. está bien. Sí. Pero digamos, no es tampoco lo que tal vez 20 años, 30 años atrás era. En algunas Porque, familias... digamos, no, lo que vos decías. Vos, Sí, vos sí. Lo diste con el ejemplo del padre de uno. Se cumplían ciertas reglas. Pero en algunas Ya familias... eso creo que no queda ni el 50%. En algunas familias cambió, en algunas familias sigue siendo igual. Hay familias que se siguen manejando de la misma manera. O sea, dependerá de cada ejemplo. Pero bueno, no, al margen es, el ejemplo creo que se entiende, ¿no? La idea es, culturalmente No, sí, se queda acepta claro. por una tradición. Bien, entonces, no es racional y se puede heredar. El segundo tipo de autoridad es la autoridad carismática. En este tipo de autoridad lo que vamos a ver es que se obedece a una persona porque tiene cierta cualidad, cierta característica que es propia de la persona. Entonces le vamos a hacer caso a esa persona por esa característica con la cual nos sentimos identificados. ¿Sí? Esto se da mucho en los dirigentes políticos. Esto se da mucho en un artista. Esto se da mucho, yo siempre doy el ejemplo de Maradona. ¿Sí? Si estamos hablando de fútbol y opina Maradona, más allá de que le meta una E larga al principio, la opinión, digamos que está validada porque es Maradona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Si opina de fútbol uno de los hijos de Maradona, cualquiera, tienen para elegir, así que tienen una moneda donde cae ese. Si uno de los hijos de Maradona opina de fútbol, ¿tiene autoridad para opinar? No. No, ¿Por qué? Porque esa autoridad está basada no. en el carisma de la persona y en la habilidad que tenía para jugar al fútbol esa persona. No está basada en una tradición. Por lo tanto, no se puede heredar. Hay un ejemplo muy claro en política que tiene que ver con el traspaso de poder en Venezuela entre Chávez y Maduro. Cuando Chávez se enferma de cáncer y dice, mi sucesor va a ser Maduro, y lo señala, lo que está queriendo decir es, a partir de ahora la autoridad la tiene él, el pueblo venezolano se da cuenta de que Maduro no es Chávez. ¿Por qué? Porque las características que sostenían esa autoridad murieron con Chávez. ¿Sí? Y no se pueden, por más que uno lo señale, no se pueden trasladar o heredar hacia otra persona. Entonces, ¿es un tipo de autoridad racional? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo de esa persona que a mí me identifica y a partir de eso voy atrás de esa persona. Ahora, ¿se puede heredar? Tampoco. ¿Bien? Esa es la diferencia con el tradicional, que uno se hereda y el otro no. O que uno se transmite y el otro no. Vamos al tercer tipo de autoridad que observa Weber en las sociedades y que tiene que ver con la autoridad racional. Racional o legal. ¿Sí? Recibe 3 nombres: autoridad racional, legal o burocrática. Este tipo de autoridad se basa en las normas, se basa en las leyes. Hay una norma que hace que yo obedezca a esta persona. ¿Por qué? Porque yo acepté esa norma. Y es el caso de los funcionarios públicos. ¿Por qué tenemos que hacer caso al que hoy esté como presidente, sea quien fuere? Porque fue elegido a partir de determinadas normas que todos aceptaron, entonces todos los ciudadanos aceptamos las normas, por lo tanto, aceptamos a la persona que esté en este momento, nos guste o no nos guste. ¿Por qué ustedes tienen que hacerle caso al profesor cuando el profesor dice que el parcial está al día? Porque el profesor tiene la autoridad legal a partir de las normas de la institución. Normas que ustedes aceptaron el día que decidieron inscribirse en esta universidad. Ahí están validando esas normas. Y ahí es donde ustedes... Es por el cargo funcional. ¿Cómo? Perdón, es por el cargo funcional. Es por el cargo que tengo, pero el cargo se avala a partir de las leyes que tiene la propia institución, de las normas que tiene la institución. Esa autoridad va a estar supeditada exclusivamente a lo que la norma diga. Yo les puedo decir qué día es el parcial, pero yo no puedo agarrar y decirle a, no sé, a Martín, le digo, Martín, a partir de la semana que viene tenés que divorciarte. Capaz que agarra viaje, ¿no? Le viene bien la excusa, pero yo no tengo autoridad para decidir en ese ámbito. ¿Sí? Yo tengo autoridad para decir aceptar lo cual día. Te toca vos. Yo tiré Martín y hay varios Martín. Vos te hiciste cargo, bueno, hacete cargo de la que te toca. Pero a lo que voy es, yo no tengo autoridad en ese punto. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad legal para hacerlo. Ahora, imagínense que nos llevamos todos muy bien y que ustedes me consideran a mí como una opinión importante en sus vidas. Y yo le digo, no, tenés que divorciarte. Lo van a aceptar, pero ya no desde una autoridad legal, sino desde una autoridad carismática. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hace que le hagan caso a la persona? Una cuestión personal, una cuestión individual de esa persona. En cambio, ¿qué es lo que hace que ustedes tengan el parcial el día que yo digo que es el parcial? Una cuestión legal. Weber elige para la burocracia este tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque es un tipo de autoridad, primero que es mucho más rápido de imponer. Una tradición llevaría muchísimo tiempo imponerla. ¿Sí? Imagínense que la tradición sea que el rector de la universidad sea el hijo del rector anterior. Hasta que nosotros aceptemos eso va a pasar un montón de tiempo. En cambio, la autoridad legal la puedo aplicar directamente.
¿sí? Se vota, se elige quién es el rector y ya está. Y queda ese rector. Y además es un tipo de autoridad que surge desde la razón. Surge desde lo racional. ¿Sí? ¿Por qué es racional, profe? ¿Por qué? Porque surge de leyes que fueron previamente pensadas. ¿Sí? Fueron pensadas y determinadas. Como así en su momento Taylor hablaba de la organización racional del trabajo, porque era el trabajo previamente pensado y analizado, las leyes de una burocracia son previamente pensadas. ¿Sí? Para que, no sé, cualquier artículo de la Constitución Nacional fue previamente pensado. Y para poder cambiarlo, tiene que ser pensado nuevamente. Implica que en el momento que se cambie, es racional también. ¿Sí? Y siguió una serie de pasos racionales para llevarse a cabo ese cambio. ¿Se entiende? Sí. Sí, pregunta. Ahora, este razonamiento, o sea, Sí. esta teoría, ¿es del 40? ¿Es de 1940? En realidad es de 1900, pero se O empieza a sea, de aplicar en 1940. 1900, que en el 1940 se formalizó. Ujú. El razonamiento es de 1900. Sí. No voy a spoilear nada. Simplemente se lleva a la administración. ¿Sí? No están inventando la rueda, Weber no inventó la rueda, sino que lo que hace es teorizarlo y después hay autores que lo llevan al ámbito de la administración de las organizaciones. Y dicen, mira, acá utilizando la autoridad racional es la herramienta que yo tengo para poder dar órdenes dentro de una organización y que las órdenes se cumplan. No hacerlo solamente por poder, no hacerlo porque las personas tienen miedo, sino que se va a basar en una norma legal que va a establecer qué es lo que puede ordenar una persona y qué es lo que no puede ordenar una persona. Y qué órdenes tengo que obedecer y cuáles no. Como esto se busca aplicar a grandes organizaciones, es una manera de poner un criterio lógico dentro de esas grandes organizaciones. Y de poder decir, bueno, a ver, las cosas acá se hacen de determinada manera porque ya fueron pensadas de esa manera. ¿Sí? Tu jefe no va a venir a decirte cualquier cosa y vos le tenés que hacer caso. Tu jefe te va a dar órdenes en lo que tengan que ver con su autoridad. Y vos le vas a tener que hacer caso a partir de esa autoridad. Y vos vas a dar órdenes a otro a partir de la autoridad que tengas. Y esa autoridad te la dan las normas. ¿Bien? ¿En qué se basa esto? En que cuando yo acepto entrar a una empresa, estoy aceptando los reglamentos de la empresa. Imagínense que entro a trabajar en una empresa que establece como reglamento, voy a decir una guasada, pero para que se entienda bien burdo. El reglamento de esta organización es que los empleados tienen que andar desnudos. ¿Sí? Entonces, a partir de que yo decido ingresar a esa organización, estoy aceptando ese reglamento. Por lo tanto, tengo que andar desnudo. O por lo tanto, el día que vaya vestido, mi jefe me va a decir, no, vos tenés que estar desnudo. ¿Qué es lo que le da el poder para que pueda decirme eso? El reglamento. ¿Y en qué se basa ese poder? En que él aceptó ese reglamento y yo acepté ese reglamento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de líder y de liderados? Y dijimos que esta relación tenía que ver con que yo estaba aceptando que el otro me dé órdenes. Bueno, acá al aceptar el reglamento estoy aceptando que el otro me dé determinada cantidad de órdenes. O en determinados ámbitos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo entonces de autoridad elige Weber? La autoridad racional, legal o burocrática. Porque es la más estable de todas, de los tres que él analiza. A partir de eso arma su teoría administrativa y ustedes van a ver que el libro se divide en dos partes. Habla de características de la burocracia y disfunciones de la burocracia. Las características tienen que ver con lo que se piensa en la teoría, ¿sí? Lo que se buscó desde la teoría administrativa. Y las disfunciones, si yo digo disfunción, ¿a qué le suena? ¿Qué entienden por disfunción? Lo que funciona mal. Algo que funciona mal.
¿Sí? Yo generalmente cuando digo disfunción, un tercio de los alumnos se empiezan a reír porque lo primero que piensan es disfunción eréctil. O no como tiene que ser. Que no funciona como tiene que ser. ¿Sí? Entonces lo primero que piensan es disfunción eréctil. O al menos es lo primero que pienso yo. Entonces, cuando lo digo, se empiezan a reír. O sea, todos los que se están riendo ahora es porque lo pensaron. Bueno, pero ¿qué significa disfunción? Algo que no funciona como se esperaba. Entonces vamos a tener dividido el libro en dos partes. Las características es la teoría y las disfunciones, que es la práctica. Es qué es lo que no funcionó de todo esto. ¿Está bien? A cada característica hay una disfunción. Por lo tanto, por oposición van a poder estudiarlas y van a poder aprenderlas. Cuando yo les pregunté qué es burocracia, la primera palabra que salió fue papel. ¿Por qué? Porque se asocia a la burocracia con exceso de papeleo, con que hay muchos papeles, hay que llenar formularios y que hay que hacer muchas trabas. Lo asociaron con ineficiencia, lo asociaron con lentitud, con vueltas, con contrario a lo expeditivo, justamente. ¿Por qué? La burocracia se basa en características. La primera de esas características ya la mencionamos, que es el carácter legal de las normas. ¿Qué significa esto? Estamos asumiendo la autoridad legal. ¿Sí? Las normas y reglamentos de una organización tienen carácter legal. Por lo tanto, cuando ingresamos a la organización, estamos aceptando esas normas y por lo tanto, de ahí se va a desprender la autoridad. ¿Bien? Todo lo que esté en una norma es ley. Todo lo que no esté, no existe para la burocracia. ¿Sí? Para que algo exista en un modelo burocrático, tiene que haber una norma que lo diga. Porque la burocracia es la organización previamente pensada. Es una organización que lo que busca es minimizar la cantidad de incertidumbre. ¿Sí? Que esté todo previamente pensado y reglamentado. ¿Se acuerdan cuando Taylor decía cómo tiene que moverse un operario en la línea de producción? Bueno, algo muy parecido. Todo lo que un empleado de una burocracia va a hacer tiene que haber sido previamente pensado, por eso es racional, y tiene que estar dentro de una norma para que tenga carácter legal. A partir de eso surge el segundo punto, que es el carácter formal de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que para que uno se pueda comunicar en una burocracia lo tiene que hacer de manera formal. La manera formal, tradicionalmente, es la forma escrita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evita que las personas se olviden, porque evita las interpretaciones diferentes, porque logra estandarizar los procesos. Si yo tengo escrito en una norma cómo se hace algo, no hay dudas de que se hace de esa manera. Y si es una organización grande, la que estoy administrando, me permite estandarizarla toda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo dejo por escrito, bueno, los pasos para atender a un empleado son estos. Entonces yo ya sé que todo el mundo para atender a un cliente, perdón. Yo sé que todo el mundo va a atender a los clientes siguiendo esos pasos. ¿Sí? Y está por escrito, entonces no hay duda. Cuando alguien venga y me diga, yo no sabía, ¿qué pasa si yo voy por la calle y mato a una persona y cuando me arrestan digo, yo no sabía que había una ley que no se podía matar a alguien? Lo que me van a decir es, bueno, la ley está, que vos la sepas o no la sepas es un tema tuyo. La ley está y está escrita y te la muestran. Y tiene tal fecha. Si la fecha es anterior al día que vos mataste a alguien, vas preso. ¿Sí? Esa misma idea es la que tiene la burocracia. Si acá me dice que yo tengo que hacer un determinado paso y está escrito, yo que acepté esa norma en el momento que entré a la organización, tengo que seguir ese paso. Si no lo sigo, está mal. ¿Bien? Bien, acompañado de todo esto van los siguientes puntos que tienen que ver con la jerarquía de autoridad. Claramente en la burocracia están bien determinadas las autoridades por reglamento, por norma. ¿Sí? ¿Quién obedece a quién? ¿De qué manera? ¿Qué órdenes puede dar una persona? ¿Cuáles no? ¿Quiénes son sus superiores? ¿Quiénes son sus subordinados? Está todo
estipulado. Y el carácter racional de esta división del trabajo también está estipulado por normas. ¿Por qué es racional? Porque ya fue pensado. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Hasta ahora voy mencionando 4 características de la burocracia. Hay una característica que acá es donde nos empieza a hacer ruido el tema. Acá es donde la teoría a Weber se le cayó al carajo. Hasta ahí más o menos venía, pero con esto derrapó completamente. Hay una característica de burocracia que dice impersonalidad en las relaciones. Weber establece que las relaciones en una organización tienen que ser impersonales. Uno se tiene que relacionar con el resto de las personas a partir de lo que establecen los reglamentos, a partir de lo que establecen los circuitos administrativos. Entonces, si Juan habla con Pedro, es porque hay un reglamento que dice que Juan tiene que hablar con Pedro. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es darle orden a la organización para que no haya comunicaciones cruzadas para cualquier lado. Y además, el sentido principal es que las personas ocupen cargos en las organizaciones. Y entonces lo importante, que creo que lo tenemos después, lo importante es el cargo y no la persona. ¿Sí? No importa quién es la persona, importa el cargo que ocupa en esa organización. Por ejemplo, yo en la Universidad de 3 de Febrero soy el jefe del departamento de alumnos. Ok. Si me voy yo mañana y ponen a otra persona en mi lugar, esa otra persona va a ser el jefe del departamento de alumnos. No importa si soy yo o no soy yo. ¿Por qué? Porque las funciones que yo tengo que realizar están establecidas por escrito. Por lo tanto, la persona que venga va a hacer las mismas funciones que están establecidas por escrito. ¿Se entiende? Esta idea de impersonalidad del cargo lleva a que sean reemplazables las piezas en una burocracia. A que no dependamos de una persona, de que no dependamos de una autoridad carismática, sino que le da subsistencia a la organización desde la teoría, porque vamos cambiando las piezas y la organización tiene que funcionar igual. Porque lo que yo estuve haciendo es, saqué una pieza, jefe de un departamento, y puse otra pieza, jefe de un departamento. Entonces, es como que saqué un tornillo tamaño 6 y puse un tornillo tamaño 6. ¿Por qué tendría que andar mal? ¿Contra qué se contrapone esto? Con la Escuela de Relaciones Humanas. ¿Sí? Y ahí vemos dónde empieza a fracasar la burocracia. Y ahí es donde empezamos a encontrar las principales disfunciones de la burocracia. ¿Por qué? Porque la impersonalidad en el cargo y en las relaciones es imposible. Uno no deja de ser uno en el cargo que está ocupando. Y pone un poco de su impronta en ese cargo. Yo les diría, pone mucho de su impronta. No es lo mismo para uno tener un jefe que tener otro. O sea, desde la teoría, si a mí me cambian el jefe, no me tendría que cambiar en nada. ¿Por qué? Se va mi jefe y viene uno nuevo, que tiene que cumplir las mismas funciones que el anterior. Entonces, es lo mismo. ¿Qué pasa en la práctica? Y ahí les pregunto a ustedes. No todos trabajan igual, no todos son iguales. La forma de trabajar de cada uno, de cómo trata cada uno, y cada uno, como vos decís, cada uno pone la impronta. No todos los jefes son iguales. Exactamente. Cada uno va con su manual. Como no todos los empleados son iguales. No me da lo mismo tener un empleado a que me lo saquen y me traigan otro. ¿Sí? Sí. Además, tiene que ver mucho con el perfil de liderazgo también de los jefes. Por supuesto que no va a ser lo mismo tener un líder que tiene carisma que uno que no. Claro. Desde la teoría, en una burocracia, esto no sería un problema, porque el estilo de liderazgo es seguir las reglas, nada más. No habría un estilo en el medio. ¿Se entiende? Sí, desde la teoría, insisto. Esto es teórico. Bien, ¿alguien quiere acotar algo acá en esta parte? ¿O seguimos? Bueno, bien. Entonces,
A ver qué me está faltando. Ah, me está faltando lo más lindo de la burocracia. Miren, Rutinas y procedimientos. 3 cosas que decía Weber muy importantes. Primero, competencia técnica y meritocracia. ¿Cómo se asciende en una burocracia? Se asciende a partir de los méritos. ¿Cómo son evaluados los méritos? Son evaluados desde un reglamento y una norma que diga cómo se evalúan justamente. Vieron ustedes que en el Estado los cargos se deberían de concursar. Y se concursan... Sí, pero no se hace. Bien, por eso estamos hablando de teoría. Ahora vamos a la práctica. Se concursan a partir de una oposición de méritos. ¿Sí? Para ser docente de una cátedra, yo tendré que competir con otros docentes y el que sea el mejor de todos esos, que tenga más méritos a partir de los años de experiencia, la forma de dar clases, investigaciones que tenga presentadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso suma un mérito para decir, listo, de estas 15 personas, el mejor es este. ¿En qué se fundamenta esta meritocracia? En que yo a mi jefe le voy a hacer caso, no solamente porque un reglamento me lo dice, sino porque además hizo el mérito necesario para estar en ese lugar. Entonces, claramente, mi jefe sabe para estar en ese lugar. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué les pasa a ustedes? No se cumple lo más mínimo. Yo trabajo también para el Estado, y donde estoy yo, eso no se cumple ni un poquito. Yo en este caso trabajo para el Ministerio de Cultura, y donde estoy yo no se cumple la meritocracia ni ahí. Bien, exactamente. Ahí es donde se cae completamente el modelo burocrático, teórico. ¿Por qué? Porque no existe la meritocracia, los cargos se eligen a dedo, en muchos casos, y los méritos en realidad son otros, que no son méritos formales, sino que son méritos informales, propios de la organización informal. Ahí entran en juego las relaciones de poder, los favores que se deben, el amiguismo, el ser familiar. Yo siempre cuento una anécdota de, yo tendría 18, 19 años, y jugaba al fútbol con un grupo de amigos, y un muchacho que era amigo, no amigo, pero conocido, que jugábamos juntos al fútbol, un día me cuenta que iba a ser subsecretario de deporte en el partido donde yo vivía, que era un partido chiquito, no sé si lo conocen, el partido de La Matanza. Avanza. ¿Sí? 3 millones de habitantes. Bien, subsecretario de deporte. Este chico creo que había terminado la primaria, nunca había trabajado, tenía 21 o 22 años, y lo ponían en la Secretaría de Deporte porque jugaba al fútbol. Y no jugaba bien tampoco. O sea, ni siquiera el mérito estaba ahí. Está la meritocracia y la dedocracia. Exactamente. Entonces, el mérito era otro. ¿Cuál era el mérito? Que tenía los contactos necesarios para llegar a ese lugar. Entonces, la teoría que plantea Weber... ¿Cómo, Natalia? Sí, estamos. Contacto mata currículum. Claro, totalmente. Totalmente. La teoría se cae a pedazos en la práctica porque justamente no se cumple lo que Weber decía. Los cargos deberían de cumplirse con meritocracia. Y miren estas otras 2 cosas muy interesantes de las que habla Weber. Habla de, esto es muy importante para los administradores, especialización de la administración. ¿Qué significa esto? Básicamente Weber lo que decía es que hay que darle trabajos a los licenciados en administración. Plantea algo básico, que nos parece básico, pero que no se cumple en casi ningún lado. El que administra una cosa no tiene que ser el dueño de la cosa. O sea que todos los dueños de empresas que administran sus empresas no lo tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque está justamente sacando la parte emotiva, la parte emocional a esa dirección de la organización. Si yo administro algo, una empresa, entro en una empresa a trabajar hoy y soy el administrador, no tengo un arraigo emocional con la empresa. Ahora, si soy el dueño, que hace 30 años que trabajo ahí, imagínense ustedes que hacen un estudio en la empresa y se dan cuenta de que el principal problema que tiene es el jefe del área de producción. Es un inútil, no sirve para nada.
hay que echarlo. Ustedes se dan cuenta que si echan a esa persona y ponen a un tipo que esté capacitado, la empresa repunta y le va a 10 puntos. Esa decisión... Pero es amigo del dueño hace 20 años. Claro, esa decisión si la tiene que tomar el dueño, cuando el administrador le dice al dueño, che, hay que echar a este, le dice, no, pero Juancito, juntos venía todos los días a las 4 de la mañana y juntos abríamos la persiana del negocio. Tiene una cuestión emocional que le impide poder administrar bien la cosa. Lo mismo pasa con los médicos. ¿Sí? Uno escucha a veces a un médico hablar y parece completamente frío. Flaco, me está diciendo que me estoy muriendo, pero me lo decís con la misma cara con la que me decís los números de la quiniela. ¿Cómo es? Porque no hay una cuestión emocional en el medio. ¿Sí? Entonces, lo primero que propone Weber es nunca el que administra tiene que ser el dueño de la cosa. Y esto sabemos que no se cumple. Acá tampoco se cumple la teoría. Y en segundo lugar, otro punto muy interesante es la profesionalización de los participantes, que tiene que ver con contratar profesionales para que justamente tengan miradas objetivas de las cosas. Objetivas y capacitadas. ¿Sí? Trabajar como profesional implica tener que dejar de lado los sentimientos por sobre las decisiones que uno tiene que tomar. No digo tomar decisiones sin sentimiento, pero sí que la razón es la que tiene que privar. No puede privar el sentimiento cuando uno es profesional. ¿Sí? No, Juancito me dio lástima, entonces yo soy contador. Entonces a Juancito no le voy a cobrar todo el laburo que le hago porque me dio pena. Lo voy a hacer, pero me voy a cagar de hambre. Me va a durar poco el estudio contable. ¿Sí? Hace mucho tiempo un primo mío me dijo una frase que yo la repito siempre, que es familiares y amigos son malos profesionales. Y les aseguro que es así. Ustedes tienen un amigo que es experto en algo, ustedes pídanle que les haga algo de favor y no les conviene. Porque se los va a hacer cuando pueda, porque lo hace sin presión. Entonces, un domingo a la tarde que me desocupo voy y te lo veo. ¿Vieron cuando tienen ese amigo que sabe mucho de computación y a ustedes se les murió la computadora? Si a ese amigo lo llama un cliente, sale corriendo y le resuelve el problema en 2 horas. Y cuanto más rápido, mejor. Si lo llaman ustedes, se comen un asado, charlan durante 3 horas, a lo último mira la computadora y lo deja para otro día y se olvida. ¿Sí? Porque no es profesional. Porque justamente está la parte emotiva metida en el medio. Por eso Weber hablaba de la profesionalización de los participantes. ¿En qué falla la burocracia? En que la mayoría de estos conceptos no se cumplen. Y ahí entran las disfunciones. Primera disfunción, no se cumple la meritocracia, ya lo mencionamos. Segunda disfunción, excesivo apego a las normas. ¿Se acuerdan que la burocracia está todo normado? Bueno, la disfunción más grande de la burocracia es que el empleado que trabaja en una burocracia le da principal importancia a las normas, a las leyes, y no a lo que está haciendo, sino a lo que las normas dicen, porque él tiene que cumplir con la norma. Se nos está por cortar, vamos a entrar, nos quedan 10 minutos, no más que eso, pero entramos de vuelta y terminamos el tema.